Alfredo Figueroa, buen día, bienvenido, ¿cómo estás? Carmen, buenos días. Que decíamos aquí en el corte brevísimo, que veníamos a hablar de Groenlandia, que es un territorio frío, fríísimo, congelado, pero está que arde a la vez. Al mismo tiempo está que arde, Mira, Carmen. está que arde y está congelado a la vez. El mundo está que arde y Groenlandia, que debe ser tan frío, Exacto. como imaginamos quienes vivimos tan lejos de Groenlandia, pensamos que debe estar ardiendo. ¿Y qué los tal? daneses están, Sí. ya te escuchaba, trasladando defensas ahora Sí. hacia allá. Parece que la OTAN se nos rompe, ¿no? En cualquier momento. Bueno, esperemos que no. Bueno, sí hay una posición de Bueno, Donald Trump dice que la OTAN debe liderar la entrega de Groenlandia a Estados Unidos. Entonces ahí sí cruje Bueno, Trump está... cruje absolutamente la... Lo dijimos Dinámica mundial. Lo dijimos alguna vez. Yo creo que a Trump lo define con esta frase que dijo, que la vida es un negocio, Carmen. Entonces, el tipo todo el tiempo juega en los límites de qué gano, cómo puedo ganar, cómo presiono, cómo amenazo, cómo miento. ¿De qué tamaño es mi rebanada? Juego a bluff, juego a la verdad. Veo cómo me siento a una mesa en condiciones en donde la otra persona se sienta intimidada, temerosa, etcétera, ¿no? Es el juego ese es el juego de Trump, ¿no? ¿Y cómo está la mesa de acá? La mesa de negociación en México para un asunto tan relevante como las reglas del juego para disputar y competir por el poder político en lo que tendría que ser una democracia. Bueno, Carmen, nos enteramos el día de hoy, se reunirán los líderes parlamentarios con la presidenta de la República y la comisión. Presidencial. Esta comisión presidencial, que ya de suyo suena extraño, ¿no? Y yo creo que si hay alguna mesa... Es una comisión que nombró la presidencia, todos los que están ahí son gente de la presidencia. Claro. Por eso es una comisión no plural, sino de la presidencia, con una postura oficial, y no es una comisión plural que discuta pluralmente un tema como este. Está escuchando a otros, pero la comisión presidencial es la que va a conducir lo necesario para que de ahí derive una iniciativa que será presidencial. Yo creo que si hay... Escuchando, dicen, a otros. Bueno, yo creo que han escuchado a pocos. O sea, Bueno. A Pablo Gómez le cuesta trabajo escuchar a otras personas, ¿no? Su voz es tan extraordinaria y él es tan extraordinario que en realidad le gusta hablarse en el espejo en un montón de ocasiones. Yo lamento mucho la deriva de Pablo Gómez desde el punto de vista de la posición sobre la democracia que ha venido desempeñando a lo largo Sobre la de los... autonomía en particular, que sería el tema ahorita, ¿no? Porque su declaración sobre la autonomía fue muy muy polémica y muy inquietante. La autonomía del INE. Yo creo que la autonomía es algo que Pablo no ha entendido nunca. No es una cosa reciente de Pablo, ¿eh? Pablo nunca ha entendido la autonomía constitucional del INE. Lo digo además siendo una persona con la que he tenido muchísimas conversaciones a lo largo de mi vida. He estado sentado junto a mí en el Consejo General del Instituto Federal Electoral en su momento. Ha estado sentado junto a mí en la construcción de distintas reformas de carácter constitucional en el periodo, digamos, del 2013, todo aquello que se llamó el Pacto por México, y hemos tenido discusiones importantes al respecto. Pablo no creo que haya nunca tenido tiene una concepción equivocada, en mi opinión, no de ahora, de hace mucho tiempo, de lo que son las autonomías. Y creo que... ¿Es consistente entonces consigo mismo respecto a lo que opinó recientemente? Es consistente con relación a lo que había opinado, digamos, en otros momentos de la historia. Él tiene una suerte de desprecio, yo te diría, por el trabajo que hace una institución como el Instituto Federal Electoral. Un desprecio. Para él las cosas son muchas veces en las discusiones que teníamos muy sencillas, ¿no? Es decir, el hacer elecciones es una cosa sencilla. Ellos tienen una concepción de que en el INE no hay una disputa y un espacio para dirimir por medios pacíficos el poder. Nunca entendieron que la autonomía, nunca entendió él en concreto, no digo que todo el movimiento, digamos, en el que él participa ahora, o personas que hoy están ahí, que participaron antes en el PRD o en la sociedad civil, etcétera, nunca entendieron muy bien, gentes como él, cómo se construía un espacio de autonomía y auténtica independencia en términos de la posibilidad de que ahí en ese espacio se dirimiera por medios pacíficos y civilizados mediante procedimientos
administrativos y de otro orden. También escuchaba aquí ayer a la entrevista que hacías al consejero del INE, que tampoco creo que entienda del todo la autonomía constitucional y lo que significa cuando... ¿No? Pues mira, Carmen, cuando dice que en el INE no se dirimen controversias es no entender absolutamente nada de lo que es la mesa del Consejo General. Perdóname que lo diga así. Este consejero, este chico está bien, tiene conocimientos técnicos, es correcto, pero cuando uno ocupa esa función, lo que tiene que entender es que el INE y esa mesa tiene exactamente otra labor. Que la mesa del Consejo General tiene otra labor y tiene que tener una cosa que importa mucho. Tiene que tener autoridad. Autoridad frente a los actores políticos y por lo tanto, por supuesto, que dirime controversias, pero además concretamente jurisdiccionales. Dirime controversias como el de la fiscalización, como los asuntos ordinarios, un montón de cosas. Pero además, la autonomía se van... Escuchaba a Pablo Gómez decir que lo que le interesa, que la autonomía era darse normas. Bueno, sí, etimológicamente. Ahora, históricamente es algo mucho más complejo en términos de la construcción del proceso político en México y de la enorme, digamos, fortaleza que este concepto ha traído a la vida política, a la vida pública de nuestro país. Así que podremos seguir hablando de ese tema y de qué significa la autonomía. Ojo, no es el aislamiento, es lo contrario del aislamiento. La autonomía no es irse del Estado, es estar dentro del Estado. La autonomía es de los gobiernos, de los poderes, de los partidos. De eso se trata la autonomía, es un término de relación con el mundo que construyó condiciones y posibilidades democráticas en México. Permíteme, Alfredo Figueroa, hacer un alto. Saludos a las estaciones de Grupo Radio Centro en la República Mexicana. Vamos a presentar un recuento de temas importantes en este resumen. Volvemos contigo y retomamos el hilo. Retomamos el hilo porque efectivamente estamos ya cerca, ¿no?, de que se sepa exactamente cómo va a conformarse esta iniciativa que llegará al Congreso, ¿no? Y veremos qué pasa en el Congreso mexicano a su vez. Así que bueno, volvemos con el tema y por lo pronto presentamos este recuento de temas importantes y volvemos contigo. Estamos de regreso y bueno, pues el Rosario de Amozoc, dices. Poblano que eres. Poblano que eres y tú me estás diciendo el corte y lo recupero para el público que nos está siguiendo en esta transmisión. ¿Así ves que se van a poner las cosas? ¿Para el tema de la reforma electoral en México? Sí, que para los no... no... se está jugando en México. Que para los no poblanos, digamos, del país... ¿En qué se traduce el Rosario de Amozoc? En un caos, ¿no? Esto termina en un caos... porque hay a la mesa, Carmen, a la única mesa de discusión que parece haber, de momento, en el país, que es la del oficialismo. ¿Solo esa mesa, sin nadie más sentado ahí? Hombre, ya es una práctica que el hiperpresidencialismo mexicano, desde la llegada del obradorismo y ahora con Sheinbaum, tengan la incapacidad que les dio la civilización, la humanidad, de dialogar con quienes piensan distinto a ellos, ¿no? Solo que aquellos con los que se sientan a dialogar sean más fuertes que ellos, México. Entonces, hablamos de la mesa del mundo, pero la mesa en México, la mesa que conocemos ahora, es una mesa en la que solo participa el oficialismo y sus aliados. Falta saber si en esa el mesa, Verde y el PT. El Verde y el PT. Falta saber cuál va a ser la posición de estos partidos políticos frente a temas tan delicados como la reducción de recursos de los partidos políticos, como el tema de los diputados plurinominales, de los senadores plurinominales. Falta saber cuál es la posición de ellos frente a la idea que parece que yo pienso que la presidenta no lo va a permitir, de que se termine con la autonomía constitucional del Instituto Nacional ¿Crees que la presidenta no va a permitir? Yo creo que la presidenta tiene, o por lo menos a la que yo conocí, tenía otra concepción respecto del tema de la autonomía pues es que ya se va elevando la preocupación de que... Pero claro, la persona que conocí, o digamos el personaje público que yo conocí en el pasado, dista mucho del que soy. Entonces, cualquier cosa podría... ¿Pero crees que le quite la autonomía al INE? ¿La autonomía constitucional? Bueno, mira, es el jugueteo de de las arrogancias de Pablo, ¿no? En el sentido, digamos, de volver, digamos, un órgano supeditado al gobierno. Administrativo. Que, digamos, para decir nuestras propias clases de historia, de lo que veníamos era del control de las elecciones por parte del Poder Ejecutivo. Todo lo que tuvo que pasar.
Lo que tuvo que pasar y para justo que hubiera autonomía constitucional. otro, claro, y otro conjunto de desprecios, ¿no? O sea, los desprecios a Carmen, a las personas que murieron luchando por esto. Porque en esta lucha, en la lucha por la construcción de instituciones democráticas, por el respeto a la libertad del voto, y esto es importante que lo sepa la gente, se perdieron vidas a lo largo del La gente tiempo. lo sabe. Hay que recordarnos todos que eso pasó. O recordémonoslo, ¿no? Que en este país esas conquistas no fueron graciosas concesiones simplemente. Esas conquistas fueron luchas, esfuerzos, compañeras y compañeros de la sociedad, de distintos partidos, entregando su vida, No fue gratuito nada su de eso. vida para que tú tengas ahora a planteamientos que de un plumazo oigan la palabra autonomía, como le pasa un poco a López Obrador, y empiece a sentir un resquemor, ¿no? Porque ¿Cómo no lo controlo yo? Entonces. no lo controlo yo, que soy el único intérprete legítimo del pueblo. Sí, entonces no. Y por lo entonces tanto, eso es contrario al pueblo. Dicho por mí. Dicho por mí. O sea, todo paralelismo con el asunto de Trump, diciendo que a él lo único que lo detiene es su propia moral, que no hay ningún ejercicio. límite es su propia moralidad. Su límite es su propia moralidad, no necesita tratados derecho internacionales, el derecho internacional, que por cierto tampoco entendió muy bien gente como Pablo Gómez nunca, cosas de este tipo, ¿no? Entonces, lo que a mí me parece, Carmen, en el juego que estamos viendo, es que se están introduciendo temas específicos que pueden terminar con la ruta de construcción, digamos, o por lo menos de contención democrática que hay en el país. Yo creo que vale la pena analizar cuáles son los puntos por donde viene, me parece que el golpe, o por lo menos donde tendríamos que tener una atención muy precisa a dónde viene la posibilidad de dar la última vuelta de tuerca para controlar de modo tal el proceso electivo que no exista una posibilidad, ninguna posibilidad, o las posibilidades sean muy reducidas de que las oposiciones, cualquier oposición que surja, cualquier candidatura que surja, pueda efectivamente llegar al poder y repito, y lo están haciendo con una enorme desesperación en un momento en el que cualquier estudio serio puede hacer notar que en prácticamente un año tanto el gobierno como Morena han perdido preferencias entre la ciudadanía. Y estas evidencias que ellos mismos tienen de los propios trabajos que hacen para hacer un análisis de esa legitimación, de esa preferencia política, están en la mesa y en el centro de la discusión de cómo entran a la reforma. Creo, Carmen, que otro de los temas que está introduciéndose, hablamos de la presidencial, pero hay un segundo tema que está introduciendo Alfonso Ramírez Cuéllar. Aguántame con ese tema. Sí, entiendo lo que quiere decir. Bueno, si es en lista lo diré. Solamente en listo. Alfonso Ramírez Cuéllar está haciendo un planteamiento de que también en la elección del 27... Claudia la boleta, digamos. Claudia la boleta y que se acabe con el fuero que tienen los legisladores en el país. Déjame regresar a ese punto importantísimo, pero antes de eso, Ilse Aguilar, nuestra colega de Grupo Radiocentro, nos cuenta. Ilse, buen día, un abrazo. Te sumamos a la mesa para escuchar lo que ha dicho Ricardo Monreal en relación al dicho por Pablo Gómez y esta reforma electoral. Bienvenida, Ilse. ¿Qué tal? Muy buen día. Un saludo, Carmen. Así es, informarles que tras la postura de Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial de la Reforma Político-Electoral, quien descartó incluir las propuestas del INE a la iniciativa, Ricardo Monreal aclaró que será el Congreso de la Unión quien dará la última palabra. Y es que en entrevista, el coordinador de la bancada oficialista en San Lázaro recordó a las y los consejeros electorales que las propuestas y el debate siempre se han presentado en el Parlamento, por lo que calificó como apresurado el documento y la respuesta vertidos en estos días en la reunión entre el INE y Gobernación. Escuchemos a Ricardo Monreal. Bueno, yo respeto a Pablo Gómez por su historia y lo respeto por su coherencia. Pero en todo caso será la Cámara, el Congreso de la Unión, las cámaras, las que decidan. También los consejeros que son profesionales o las organizaciones distintas
deberían saber o recordarles que no hubiese habido premura o apresuramiento, sino que el lugar natural de hacer propuestas de modificación pues son las cámaras del Congreso de la Unión. Y es que el también presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Baja criticó que los integrantes del Pleno del Consejo General del INE no hayan tocado las puertas del Congreso previamente. No obstante, aseguró que una vez recibida la iniciativa de reforma constitucional, habrá garantías de que se escuchará a todas las voces, y de manera personal, el morenista se pronunció para que el Instituto Electoral que se logre reformar se mantenga como un órgano autónomo. La voz de Ricardo Monreal. No, bueno, nosotros en la Cámara, que somos los responsables de modificar las leyes, vamos a escucharlos. Y nosotros, yo en lo personal, creo en la autonomía plena de órganos electorales que organizan elecciones. Finalmente, Monreal también señaló que fue invitado junto con el líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López, a la entrega de la propuesta final que presentará la Comisión Presidencial hoy en Palacio Nacional alrededor de las 4, entre 4 y 5 de la tarde, y también enfatizó que lo primero que realizará será una reunión con sus compañeros de coalición, Partido del Trabajo y Partido Verde, con quienes espera tener consensos en torno a esta reforma. Así que estaremos pendientes de lo que suceda el día de hoy. Carmen, auditorio. Sin la menor duda, Ilse, un abrazo. Gracias por contarnos. Un abrazo, pendientes. ¿Cómo ves? Yo creo en la autonomía plena, dice Monreal, del INE. Sí, ¿Vale? sí, digamos. En contraste con Pablo Gómez. En contraste con Pablo Gómez. Y en contraste con Laura Itzel Castillo, que se pone del lado de Pablo Gómez y dice que debe tener independencia, pero no autonomía, la presidenta del Senado actualmente. Hijo, qué difícil escuchar esa frase de Laura Itzel, pensando en Eberto. Que En es su padre. queridísimo y respetado padre, bueno, uno de los grandes precursores de la democracia en México. Sin ¿no? duda. Una gente con una extraordinaria sensatez y con una capacidad que no deberíamos olvidar, de uno de los referentes, me parece, de izquierda en el proceso de construcción democrática del siglo XX más importantes. Y, en fin, hay cosas que tenemos que oír que duelen de algún Escucha modo. lo que dijo Laura Itzel Castillo, La escuchamos, sí. la hija de Berto y presidenta del Senado. Tomar en consideración lo que plantea Pablo Gómez, y él habla de independencia, y donde el caso de la independencia, por lo que es una cuestión semántica, o sea, hablando del significado de las palabras, es que tenga capacidad de ejecutar, no nada más de estar haciendo propuestas y estar determinando cuestiones, sino la capacidad ejecutiva, y entonces él hace una diferenciación entre autonomía e independencia. Finalmente yo creo que estamos de acuerdo en la profundidad de lo que significan estas palabras, y entonces está contemplando la independencia. Gracias. ¿Qué, no la autonomía? ¿O cómo? No entienden nada. ¿Cómo es esto? No entienden nada. A ver. A ver, uno de los principios, digamos, la autoridad electoral tiene, Carmen, principios con los que se conduce. Uno de ellos es la independencia. Otro de ellos es la legalidad. Otro de ellos es la objetividad. Otro de ellos es la certeza. Es decir, construimos determinados valores para que las autoridades electorales se condujeran con estos criterios. ¿Estos criterios qué son? Son faros orientadores de esa función. Y el paraguas que protege el ejercicio de la independencia se llama autonomía. Ese paraguas protege a la autoridad de que gobiernos y el poder ejecutivo y el poder legislativo intervengan de modo indebido en un proceso electoral. ¿Por qué? Porque veníamos de un país donde se intervenían las elecciones, el presidente determinaba quién lo sucedía mediante un fenómeno que conocimos como el dedazo, y donde no había ninguna posibilidad de que un partido distinto ganara las elecciones presidenciales en México. O sea,
Y me apena muchísimo que gentes como Pablo Gómez o Laura Itzel Castillo, de un plumazo, dejen de entender cómo se construyó la historia política de este país. Como si no hubieran sido partícipes ellos, sus padres, etcétera, de esa construcción. Entonces, la verdad es que es bastante penoso escuchar este tipo de cosas en el espacio público. Como penoso es que hoy quieran... O sea, desmontar lo que yo ayudé a construir. Desmontar lo que yo llegué a construir Que yo colaboré. porque el subtexto de todo esto Es que ahora yo estoy en el poder. es que yo no voy a permitir que otro gane. Ese es el subtexto en cada una de las frases que se plantean. Nosotros somos un movimiento indispuesto a dejar el poder, punto. Es brutal lo que estás diciendo. Bueno, A ver, es brutal. perdón, Carmen, pero Yo no estoy, a ver, tú es que avisoras eso otra no es cosa. demócrata. Ningún demócrata puede decir yo no estoy dispuesto a dejar el poder. Un demócrata tiene que decir yo estoy dispuesto a dejar el poder si la votación así lo decide. Bueno, entonces para no, Pues imagínate, para no llegar a... te das en el eje principal del sentido democrático. Pero por supuesto, pero Puedo ganar o perder, depende pero de la lo que votación. de lo que se trata es de romper las reglas de modo tal Romper las reglas. que impida que alguien me pueda ganar en una elección. De lo que se trata es de controlar a los órganos electorales de modo tal que aquellos que trabajen ahí dejen de ser independientes, que lo que sean personeros de los intereses que yo defiendo, porque lo que está produciendo Morena en términos de el nombramiento de autoridades electorales, llámese Guadalupe Tadei, llámese Mónica Soto, llámese como sé yo, o sea, quienes están o han estado, digamos, en los puestos de las presidencias, tanto del órgano electoral como del órgano jurisdiccional, pues son personeros de los intereses del poder. De eso se trata este juego. Ya eso lo tienen. Es decir, no solamente ya tienen controlado al Instituto Nacional Electoral y tienen controlado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No solamente ya lo tienen controlado. Ahora lo que quieren es que no exista una posibilidad de reglas que permita que otro gane el poder. E incluso, y aquí empieza el juego, ¿por qué hay una discusión hoy para que se reduzca el monto que reciben los partidos políticos en términos de la competencia política? Porque ellos están obteniendo dinero público, tienen a cientos de servidores de la nación trabajando en favor de sus intereses, a miles, a decenas de miles, y por lo tanto a los partidos políticos hay que quitarles los recursos que tienen para poder contender en la elección. De eso se trata. Se trata de que no tengas ninguna posibilidad de contender en términos de equidad de la competencia política. Y a mí me preocupa que, bueno, ese es uno de los ejes. Claro, ¿qué van a plantearle al país? Lo que van a plantear al país es, vamos a ver cómo reducimos los recursos. Claro, porque es muy popular decir, le vamos a quitar dinero a los partidos políticos, pues mucha gente dice, sí, felices, quítenles todo. Bueno. Eso es muy rápidamente... Ahí hay un eje identificable de coordenadas para controlar. Aquí hay otro eje con relación al dinero. Dicen, han dicho, es probable que pongan en juego esto, vamos a desaparecer el servicio profesional electoral. Miren ustedes, el INE se compone esencialmente de dos órganos. Uno que históricamente se construyó como los órganos de dirección ciudadanizados y otro que históricamente se construyó como los órganos profesionalizados del instituto. Entonces, la autonomía tenía otros dos componentes virtuosos. Uno era la ciudadanía llegando a ser el árbitro final de las decisiones del instituto, digamos, consejeros que incluso se llamaron así en un momento de la historia, consejeros ciudadanos. Pensemos en Granados Chapa, por ejemplo. Claro. Y ahora, el primer INE, ¿no? Exacto. El primer IFE. Y la herencia del Poder Ejecutivo, que era justamente un servicio profesional que venía de gobernación. Entonces, ¿qué es lo que se trató de hacer? Oigan, no pueden ser estas personas que hacen la elección mi compadre, mi comadre, que acabo de traer al asunto. Por lo tanto, se trata de profesionalizarlos. E inició ya durante décadas un proceso de profesionalización de esas áreas ejecutivas, es decir, personas que actúan técnicamente, que están formadas y que contienden para llegar a los puestos a los que llegan en el Instituto Nacional Electoral. Contienden, por eso es un servicio profesional. Ese servicio profesional lo quieren desaparecer. Junto a eso hay una discusión que yo creo que algunos colegas siempre creo que se confunden un poco, se vienen confundiendo desde hace mucho tiempo, que es el tema de decir, es que van a desaparecer los soples. Bueno, no tendría problema, tampoco. En eso
no habría problema en desaparecer los soples, siempre que mantengas con muchísima fortaleza el servicio profesional electoral, porque no hay nada más territorialmente importante en México, en términos de presencia de autores electorales, que el Instituto hoy Nacional Electoral y entonces Federal Electoral. El problema no es la existencia o no de los soples. El problema es que estás devastando la institucionalidad profesionalizada con la que tú conducías las elecciones, mientras estás controlando las autoridades electorales que intentaban ser independientes y autónomas, ahora volviéndolas de Morena. Bueno, ya ves los ejes, Carmen, de coordenadas por donde se quiere establecer el control de las elecciones. La otra es, quítale a los partidos toda la posibilidad de que tengan recursos para contender contra el monstruo de Estado que se está volviendo, digamos, el partido en el poder y sus aliados. Otra es, bueno, desde luego hay que acabar con las minorías. Por lo tanto, eso de los plurinominales y de la gente que tiene una representación plurinominal no debería estar en la Cámara. Oiga usted, ya lo hemos explicado aquí de muchas formas. ¿Alguien puede tener el 40% de la votación en un país como México? Y si no hubiera diputados plurinominales, tener a los 300 diputados uninominales de México. Con el 40% de la votación. Entonces, para que el público lo entienda muy bien, el 60% de la población no tiene representación política. Así de brutal. Cuando tú acabas con los plurinominales, existe la posibilidad material de que el 40% del país gobierne al 100% del país. ¿Y cuál es el lugar donde llegan la representación del pueblo, la auténtica, la verdadera? No en la presidencia, no en el Senado de la República. Es en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde concurre la representación del pueblo. Y esa representación del pueblo es una representación plural, por más que le escuche decir usted a los políticos de fuera y de dentro que ellos son la representación del pueblo. No, no es verdad. La representación del pueblo es plural, diversa, distinta. Se construye ahí. Cuando matas a los plurinominales, lo que matas es el pluralismo, lo que matas son las voces. Incluso puede ser voces minoritarias, pero muy importantes. Lo que matas es la posibilidad de darte normas que sean justas para toda la población y se vuelven normas solo justas para el 40% de la población. Por darte un dato que creo que es relevante. Ahí está la otra gran discusión que se tiene. Y Carmen, el tema, digamos, que creo que va a estar sobre el tapete de la discusión, que creo que es el que menos se ha visibilizado y que a mí me preocupa profundamente, es que en este proceso de devastamiento de la ciudadanía, de la profesionalización, de los recursos de los partidos políticos, por supuesto de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, encima de todo, el procedimiento mismo de votación se modifique. Y es que cuando tú tienes una elección... ¿El procedimiento mismo? De votación. ¿Qué significa eso? Eso significa que hoy por hoy, para lo que nosotros conocemos como la mesa directiva de casilla, la casilla donde llegamos, sí, está habitada, digamos, por representantes de los partidos, pero muy importantemente por representantes de los ciudadanos comunes, como usted y como yo, que han salido sorteados y han sido capacitados para ser la autoridad en la casilla. Es decir, la que vigila que las actas, que los votos estén bien resguardados, que sean los que son, los que van a contar en principio los votos de cada una de ustedes, de todas y todos. Ellos, ese procedimiento de construcción de esa mesa directiva de casilla, tiene un conjunto procedimental de recursos para que no se robaran la elección. En México hicimos una institucionalidad enorme frente a, porque éramos los mejores del mundo robándonos el voto. Éramos los mejores del mundo suplantando la voluntad del pueblo. Eso lo aprendió a hacer el PRI de una manera tan fantástica. La famosa dictadura como perfecta. Aquellos mapaches que declaraban a voz en cuello en los 90s frente a urnas transparentes, votos invisibles, ¿no? Como una manera de decir, aunque ustedes hagan esos procedimientos, seguiremos controlando de algún modo el voto popular. Bueno, esta historia... Este procedimiento que hemos ido construyendo, que tiene que ver con la capacitación, con la organización electoral, que tiene que ver con la manera en la que vamos a contar los votos, que tiene que ver con el tiempo que tenemos, las capacidades, puede estar siendo puesto en escena para ser transformado. Hoy que concurren o intentan que concurran, fíjate nada más, Carmen, elecciones en el país
en 30 de los estados de la República a municipios, en 31 para congresos, en 17 entidades del país. Una elección enorme. Una elección de 300 diputados federales, pero además, Carmen, la elección judicial y además la revocación de mandato. Todo junto. Entonces, no, bueno, pero eso está en discusión, o sea, porque si pones a la presidenta Carmen, en la boleta, bueno, ya distorsionaste todo. Un tema, por cierto, que habría que discutir con Ramírez Cuéllar, eso no es revocación de mandato. Lo que hay en México es un impulso desde el poder para poner al poder en el proceso electivo. Eso es ese es el modelo que tenemos. Porque aquí es decir, la revocación de mandato es un instrumento válido, legítimo, correcto, que se promueve desde las personas que están inconformes con el gobierno, no del gobierno promoviéndose a sí mismo en un proceso electivo. No, bueno, pues es lo que es este modelo. Ese es el modelo que es es el modelo que hay en México. No, claro, fue lo que hizo AMLO. Exactamente. Hay recursos públicos millonarios para hacer un ejercicio de esta naturaleza al que no fue mucha gente. Exacto. Y que pretende decir, miren cuánto me quieren. La revocación. Miren cómo no quieren que me vaya. Claro. ¿Se fijan cómo Claro. soy popular? Entonces, es bastante deshonesto poner a propaganda como un ejercicio de derechos en términos de revocación de mandato. Es de una deshonestidad histórica, política histórica Sí, en lo este es. juego. Entonces, todo esto está a la mesa y yo te digo, Carmen, bueno, la judicial está hoy en el mismo día y está todas las que te acabo de escribir y faltaría la de poner a la presidenta en la boleta. Es el proyecto de ahora. Bueno, esto termina como el Rosario de Mozoc. Es decir, hay unas condiciones de que esta elección y esta posibilidad de modificación de la fórmula con la que se vota, déjame poner simplemente un ejemplo de algo que me preocupa profundamente. ¿Por qué no van a decir, nos vamos a ahorrar capacitar a ciudadanos? Ya no tenemos que contratar capacitadores en el país, que cuestan 1,000 millones de pesos. Bueno, perfecto. Entonces, nos vamos a quitar a los 1,000 millones o 1,500 millones de pesos y ¿saben qué? Vamos a comprar urnas electrónicas. ¿Saben qué? Vamos a hacer ahora un proceso de urnas electrónicas en un país como este. ¿Y quién va a controlar y a verificar todo el proceso de votación si hubiese este tipo de voto? Autoridades secuestradas y una ausencia de profesionalismo en el proceso electoral con mayorías absolutamente constituidas en los órganos electorales de México. ¿Quién va a poder hacer una verificación? ¿Qué tipo de modelo se va a introducir? Y ojo, Carmen, estamos a no tanto tiempo de la elección. No. ¿Cómo haríamos para tener un sistema de voto electrónico en un país con el argumento de disminución de costos? Y los riesgos que la introducción de un modelo de esa naturaleza tiene con este tipo de gobernantes y con este tipo de acciones por parte del poder, pueden llevar a que se pueda suplantar, desde esa perspectiva, la voluntad del pueblo de México. O sea que ya ni siquiera, que sería el último factor, se cuenten bien los votos de la gente. Ya no hablo de las libertades con las que la gente va a ir a votar. En muchos lugares del país, esas libertades están coaccionadas por el crimen organizado, por el gobierno mismo, por el clientelismo, digamos, que han generado partidos políticos. Esas libertades están coaccionadas, la equidad está rota. El paso siguiente y necesario, es que 2 más 2 ya no sumen 4. En un proceso electivo. Y entonces, creo que lo que no perciben es que el descontento social que puede provocar la ausencia de credibilidad en los procesos electorales, nos enseñaron históricamente que terminan en ejercicios de violencia y de disputa por otras vías de los intereses y del poder político. Algo que está pasando en un montón de lugares en México. ¿O cuál es la razón al final del día por la que asesinan al número de alcaldes que asesinan? ¿O cuál es la razón por la que asesinan a políticos? O sea, ¿en qué juego está incurriendo, digamos, este proyecto de país? Y yo me pregunto, quizá la presidenta tendría cualquier mañana de estas, no sé si la de hoy o la de mañana, que preguntarse, ¿en verdad el momento que vive México frente a los tremendos desafíos que vive este país con la construcción de esta nueva lógica mundial, de este nuevo desorden mundial, la verdad es que México debería introducir ahora
en medio de la disputa y la polarización. La última vuelta de tuerca para terminar con la viabilidad democrática del país. ¿Se podría la presidenta sentar un momento a pensar sobre lo que puede significar para su gobierno, pero más allá de su gobierno, más allá de los partidos y de las oposiciones, para la vida en México y para la paz en México y para la inversión en México? Mira, Carmen, hablamos mucho del petróleo de Venezuela y Trump aquí. ¿Cuántas décadas crees que necesita un empresario y cuál tipo de seguridad jurídica para hacer una inversión para extraer el petróleo de Venezuela? ¿Cuántas décadas? El juego ese de que voy por el petróleo y ya me acabé todo el petróleo de Venezuela, pues eso necesita una década para que pueda ocurrir. Y un empresario, cualquiera, incluso el más malo del mundo, necesita tiempo y seguridad jurídica para hacer eso. O quién llega con miles de millones de dólares a decir, mire, voy a hacer una inversión de un país que quién sabe quién gobierna. No, bueno, fue lo que pasó con las petroleras y Trump el otro día. Exactamente. En nuestro país hay un problema de desinversión de la iniciativa privada nacional e internacional. Las posibilidades reales de crecimiento en México tienen que ver con la inversión y la construcción de empleo digno en México. Y esas dos cosas, sin un sistema de corazón democrático, sin una vía democrática, ya se cargaron al Poder Judicial, nada menos y nada más. La continuidad de ellos sería cargarse cualquier fórmula distinta a lo que ellos piensan. La continuidad del proyecto no es la democracia, sino el sometimiento de aquellos que no piensen como él, que está lejos, o como ella, que está aquí en el Zócalo, un poco más cerca. Alfredo Figueroa, buen día. Buen día, Carmen. Estaremos siguiendo de cerca todo esto que, bueno, pues tiene este calibre y esta importancia y estas dimensiones. Gracias por estar aquí. Un abrazo. Volvemos. Alfredo Figueroa, en Aristegui Noticias.